Doctora Rocío, buenas noches. A continuación, el análisis correspondiente de los casos de la T2. A continuación, el caso 1. Bueno, el caso 1 trata de que el acusado es un padre de familia de 40 años, tiene una licencia para portar un arma de fuego, vive en uno de los distritos con más índice de delincuencia en Lima y ha sido asaltado como 2 veces anteriormente. Una noche es interceptado por un joven de 18 años, quien agresivamente lo amenaza con un arma blanca, exigiéndole su celular y su billetera. En el forcejeo, el acusado decide sacar su arma y disparar contra él. El impacto fue directamente en el pecho, no lesionó órganos vitales, pero al demorar la llegada de la ambulancia, murió desangrado. Bueno, como primera pregunta es si puede generar responsabilidad civil. Bueno, este hecho no genera responsabilidad civil si se acredita que el accionar del acusado se enmarcó dentro de los límites de legítima defensa previstas en el artículo 1971, inciso 2 del Código Civil, lo cual establece que no hay responsabilidad por el daño causado en legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguardar de un bien propio o ajeno. Pues en este caso el padre fue víctima de una agresión ilegítima, lo cual se amenaza con un arma blanca. Actuó para repeler un peligro actual e inminente. Su reacción fue proporcional, pues que el agresor portaba un arma y lo amenazó directamente. Por lo tanto, no hay conducta antijurídica, ni obligación de indemnizar, ya que el daño fue consecuencia de un acto legítimo de defensa. Además, murió a causa de un desangrado por la demora de la ambulancia. Solo habría responsabilidad si se demuestra exceso en la defensa, es decir, si el acusado actuó con desproporción o con ánimo de venganza. Bueno, respondiendo a la pregunta 2, vamos a analizar si el padre que disparó al asaltante tiene o no responsabilidad civil por el fallecimiento del agresor. Para eso revisaremos los 4 elementos de la responsabilidad civil extracontractual establecidos en el Código Civil peruano. Primero tenemos la antijuricidad, que significa actuar contra el derecho o causar un daño sin una justificación legal. En principio, disparar y causar la muerte a otra persona sería una conducta antijurídica. Sin embargo, el artículo 1971, inciso 2 del Código Civil, establece que no hay responsabilidad por daño causado en legítima defensa. En este caso, el padre actuó para proteger su vida ante una agresión injusta, por lo que su conducta se considera lícita y no contraria al derecho. Esto elimina el primer elemento de la responsabilidad. El segundo elemento es el daño, que consiste en la afectación de un bien o interés protegido por la ley. Aquí el joven asaltante sufrió la pérdida de la vida, que es el daño máximo posible. Sin embargo, aunque el daño existe, no genera por sí solo responsabilidad civil, ya que debe existir también el elemento de la antijuricidad y un factor de atribución, y la acción fue legítima. El daño no considera indemnizable. El tercer elemento es la relación de causalidad, que exige un vínculo directo entre la acción y el daño. El artículo 1985 del Código Civil señala que solo se responde por los daños que sean consecuencia directa o inmediata del hecho. En este caso, el disparo del padre fue la causa de la lesión que provocó la muerte del asaltante. Sin embargo, se menciona también que la ambulancia demoró en llegar y eso podría considerarse una causa ajena. Aún así, en principio, el disparo sigue siendo la causa adecuada del resultado, salvo que se demuestre que la demora fue la causa exclusiva de la muerte. Finalmente, tenemos el factor de atribución, que sirve para determinar si el daño puede imputarse legalmente al autor.
ya sea por dolo, culpa o riesgo. En este caso, el padre disparó intencionalmente, pero para poder defenderse, no con intención de causar un daño injusto. Además, aunque usó un arma, que es el bien riesgoso, la legítima defensa elimina toda imputación de dolo, culpa o riesgo. Por tanto, no existe un factor de atribución válido que permita responsabilizar civilmente al padre. En conclusión, no se configura responsabilidad civil porque el acto no es antijurídico al haberse realizado en legítima defensa conforme a lo establecido en el artículo 1971, inciso 2 del Código Civil. Aunque hubo un daño y un nexo causal, estos no son suficientes por sí solos para generar responsabilidad. Por lo tanto, el padre no tiene la obligación de indemnizar, ya que actuó dentro de los límites del derecho para proteger su propia vida. Como tercera pregunta tenemos si la clínica que envió la ambulancia tendría responsabilidad solidaria. En este caso, la clínica que envió la ambulancia no tendría responsabilidad solidaria, ya que la responsabilidad solidaria en materia de responsabilidad civil se presenta cuando varias personas concurren con sus conductas a causar un mismo daño a la víctima y la ley o el título de la obligación establece que cada uno es responsable por la totalidad del perjuicio. En este caso existen dos eventos causales que produjeron el resultado final. Una, el disparo del padre de familia que causa la herida y la demora de la atención médica que provoca que la herida, que no era mortal, se agrave por la muerte por causa del desangramiento. La responsabilidad de la clínica sería un evento posterior y distinto al hecho inicial del acusado. De ser el caso, la clínica podría tener una responsabilidad propia por la supuesta omisión de auxilio eficaz o mala prestación del servicio de salud. Por lo tanto, no existe una solidaridad en el sentido estricto con el padre de familia, sino una posible responsabilidad independiente de la clínica por su propia negligencia en el servicio, la cual interviene en el nexo causal del daño final. Como cuarta pregunta tenemos, ¿puede indicarse que se ha roto el nexo causal? En este caso sí, podría indicarse una fractura o interrupción parcial del nexo causal entre la acción del padre de familia y el resultado final. Tenemos el análisis de la causalidad y la fractura causal. Como punto número 1 tenemos la causa inicial, que fue la acción del padre. El padre de familia dispara y hiere al asaltante. El resultado directo, que fue la lesión. La imputabilidad, que es clave analizar si el disparo fue en legítima defensa, ya que si este se comprueba, excluiría la antijuricidad y por ende la responsabilidad civil por falta de un elemento. Si se aplica la legítima defensa completa, incluyendo la razonabilidad del medio empleado, el padre no sería responsable civilmente. 2. Fractura causal. El hecho del tercero. El nexo causal entre el disparo y la muerte se rompe o interrumpe debido a la intervención de un tercero. La muerte no fue consecuencia natural y previsible del disparo, sino que la consecuencia directa es de nuevo y diferente factor negligente, que fue la demora de la ambulancia que impidió la contención de la hemorragia. La concausa con causa concurrente. Legalmente, la demora en la ambulancia opera como una concausa o causa concurrente, que suma la lesión inicial y produce el resultado final, que fue la muerte. La jurisprudencia suele considerar que la omisión o negligencia médica que agrava sustancialmente la lesión inicial o provoca un resultado más grave es un factor que interrumpe el nexo causal original, trasladando o compartiendo la responsabilidad por el resultado final. Buenas noches. Siguiendo con los casos prácticos, en este caso se analiza un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana Sur, donde un autobús de la empresa de transporte interprovincial Viajes Rápidos S.A., conducido por el señor Carlos Pérez, perdió el control debido a una falla en el sistema de frenos. Como consecuencia, el vehículo invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con el automóvil de la señora Ana Torres. Este accidente ocasionó que la señora Torres sufriera fracturas múltiples, daños materiales graves en su vehículo y un trauma emocional significativo, mientras que el conductor del autobús salió ileso. Posteriormente se llevó a cabo una investigación policial y un peritaje técnico que determinaron que la causal principal del accidente fue la falta de mantenimiento preventivo por parte de la empresa. Esta negligencia impidió que se detectara a tiempo el defecto en los frenos, lo que evidencia un incumplimiento del deber del ciudadano que tiene la empresa de transportes para garantizar la seguridad de sus unidades y también de terceros.
Desde el punto de vista legal, este caso es relevante porque demuestra claramente la responsabilidad civil extracontractual de la empresa Viajes Rápidos S.A. Si bien el hecho inmediato fue una falla mecánica, la causa real es atribuible a la empresa por no realizar un adecuado mantenimiento. En el marco del derecho, la empresa es responsable objetivamente por los daños ocasionados por su vehículo y además existe un factor de atribución subjetivo, que es la culpa por omisión en el mantenimiento. Por ello, Viajes Rápidos S.A. debe asumir la reparación integral de los daños físicos, materiales y emocionales sufridos por la señora Ana, ya que la responsabilidad recae en su falta de diligencia y en su deber de garantizar la seguridad en su prestación al servicio. Por otro lado, pasamos con la pregunta número 1, el cual voy a explicar qué factor de atribuciones se aplica en este caso de responsabilidad civil extracontractual. Se aplica un factor de atribución objetivo basado en el riesgo creado. Esto quiere decir que para este caso no vamos a entrar a discutir si el conductor Carlos Pérez tuvo la culpa o si la empresa fue negligente. La responsabilidad es objetiva, lo que significa que basta con un hecho concreto. El riesgo de la empresa voluntariamente asume al poner esos buses en la carretera. El fundamento que hemos considerado es el artículo 1970 del Código Civil, que regula la responsabilidad objetiva. Este artículo señala aquel que, mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Esto quiere decir que cuando nuestro propio Código Civil tiene un artículo especificado para estas situaciones, la ley es clara. Si usas un bien riesgoso o realizas una actividad peligrosa y causas un daño, este está obligado a repararlo. En este caso se cumplen ambas condiciones. Primero, el bien riesgoso. El autobús de transporte interprovincial es un bien que por su naturaleza, peso, velocidad, etcétera, genera un riesgo inherente de causar daños. Y segundo, la actividad peligrosa es el servicio de transporte público interprovincial. Es clasificado como una actividad peligrosa. Esto quiere decir que el caso encaja perfectamente y el simple hecho de poner un bus de varias toneladas en la Panamericana ya es un bien riesgoso. Y además, la actividad misma de transportar a personas a alta velocidad en carretera es considerada peligrosa. La empresa Viajes Rápidos S.A. se dedica a eso y por tanto asume las consecuencias. Al tratarse de responsabilidad objetiva, la víctima, que es la señora Torres, no necesita probar la culpa o la negligencia de la empresa o el conductor. Basta con demostrar el daño y la relación de causalidad entre este y la actividad riesgosa. Esto es lo más importante. A la señora Torres no le van a pedir en el juicio que demuestre por qué fallaron los frenos o si el conductor se distrajo. A ella le basta comprobar 3 cosas simples. El daño, aquí están mis fracturas y mi auto salió destruido. El hecho, fue impactada por el bus de la empresa. Y el nexo causal, mis daños fueron causados por ese choque. Como la responsabilidad es objetiva por el artículo 1970, la carga de la prueba para la víctima es mucho más fácil. La empresa responde por el riesgo que creó. Gracias. La pregunta 2 nos indica quiénes podrían ser considerados responsables de los daños y cuál sería el fundamento para cada uno. La empresa Viajes Rápidos S.A. es el responsable directo por el hecho de su dependiente. Esto es de acuerdo al artículo 1981 del Código Civil, ya que responde por los daños causados por su empleado al actuar en el ejercicio de su cargo. Además, como titular de la actividad peligrosa, en este caso el transporte en autobús, incumplió el deber de cuidado, evidenciando así la falta de mantenimiento del vehículo, lo que agrava su responsabilidad. Del mismo modo, también se encuentra el conductor, el señor Carlos Pérez, quien es el responsable directo del daño, ya que él fue el autor del mismo al operar el autobús. Esto es un bien riesgoso en el momento del accidente y en este caso se aplica el artículo 1970 del Código Civil. Al existir una pluralidad de responsables, se aplica el artículo 1983 del Código Civil, que establece la responsabilidad solidaria. Esto permite a la señora Torres exigir el 100% de la indemnización a cualquiera de los dos, sin existir algún perjuicio del derecho de la empresa a repetir contra su conductor si éste lo estima conveniente. La pregunta 3 nos dice qué tipos de daños podrían ser reclamados por la señora Torres. En lo que respecta a los daños patrimoniales, está el daño emergente.
es decir, los gastos ya realizados y futuros, como los costos de reparación del vehículo y gastos médicos. Esto incluye la hospitalización, cirugías, medicamentos, terapias, prótesis, entre otros. Asimismo, también se encuentra el lucro cesante, que son los ingresos o salarios que la señora Torres dejó de percibir debido a su incapacidad laboral tras el accidente. En lo que respecta a los daños extrapatrimoniales, se encuentra el daño a la persona, que son las lesiones a su integridad física, como las fracturas múltiples que afectan su salud y bienestar, indemnizándose por sí mismas. Y finalmente el daño moral, que consiste en la indemnización por el sufrimiento emocional. Esto incluye el dolor, alguna angustia, traumas psicológicos provocados por el accidente. Gracias. A continuación, la pregunta 4. ¿Existe alguna causa de exoneración de responsabilidad para la empresa del conductor? No, no existe ningún tipo de causa de exoneración en este caso. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Tratándose de responsabilidad civil objetiva, el artículo 1970 de la ley del Código Civil solo permite la exoneración si se prueba una fractura causal. Según lo estipula el artículo 1972 de la misma normativa, las únicas causas de exoneración son estas. Caso fortuito o fuerza mayor, hecho determinante de un tercero, hecho determinante de la propia víctima, imprudencias de la señora Torres. Esto quiere decir que la empresa no puede simplemente decir tuvimos mala suerte o intentamos hacer bien las cosas. La ley es súper estricta. Como ya vimos, que en este es un caso de riesgo por el artículo 1970 y el artículo 1972. Solo les da 3 únicas salidas, 3 fracturas causales. O fue un caso fortuito, como un terremoto que partió la pista, o un tercero que se metió o causó el choque, por ejemplo, un camión que lo empujó, o la propia víctima, la señora Torres, se cruzó de manera imprudente. En el caso expuesto, ninguna aplica. No fue un caso fortuito, ya que el peritaje concluyó que la falla de los frenos se debió a una falta de mantenimiento preventivo, un defecto mecánico previsible y evitable mediante el mantenimiento adecuado. No es un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Es una negligencia atribuible a la empresa. No hubo intervención de un tercero, no hubo imprudencia de la víctima, quien fuese impactada en su propio carril. Y esto es lo más importante. La empresa seguro intentaría decir que la falla de los frenos fue un caso fortuito, pero es totalmente claro que el peritaje dijo que fue por falta de mantenimiento preventivo. Justamente el tipo de mantenimiento preventivo se hace para prevenir este tipo de accidentes. Una falla de frenos por falta de mantenimiento no es un caso fortuito, es una negligencia directa de la empresa. Era algo previsible e inevitable. Además, el caso no menciona a ningún tercero y la víctima es la señora Torres. Estaba tranquilamente en su carril, así que ninguna de las 3 excusas del artículo 1972 aplica. A continuación, la última pregunta. Pregunta 5. ¿Qué rol juega el seguro vehicular en este caso? El seguro juega un rol indiferenciado. A ver, vamos a desglosar de esta manera la pregunta. El SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es la primera línea de cobertura para la señora Torres. Se activa de forma inmediata y automática para cubrir los daños personales sin necesidad de determinar la responsabilidad. Cubre tanto gastos médicos hasta 5 UIT, invalidez temporal hasta 1 UIT, invalidez permanente hasta 4 y la muerte hasta 4 UIT. No cubre daños materiales, por ejemplo, el vehículo de la señora Torres. Esto quiere decir que en un accidente lo primero que se activa es el SOAT. Es un seguro de primera respuesta. No importa quién tuvo la culpa, su función es cubrir los daños a las personas de forma inmediata para la emergencia. Por eso pagan los gastos médicos, la invalidez, hasta los límites que pone la ley. Por ejemplo, las UIT. Pero, y esto es clave, el SOAT no solo cubre daños materiales, es decir, el SOAT del bus pagará la clínica de la señora Torres, pero no pagará la reparación de su auto. La póliza de seguro adicional
si el SOAT es suficiente para cubrir la totalidad de los daños personales, lo cual es probable en un caso de fracturas múltiples, o para cubrir los daños materiales o los otros daños, tanto daño moral, daño a la persona. Debe demandar a los responsables, tanto a la empresa y al conductor. El seguro de responsabilidad civil que la empresa Viajes Rápidos S.A. tenga contratado será el que asume el pago de la indemnización judicial. El SOAT es un pago inicial y parcial para la emergencia médica. La reparación integral de todos los demás daños deberá ser asumida por la empresa y el conductor o su póliza de seguro de la responsabilidad civil. Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con el auto de la señora Torres, con el dinero que perdió por no trabajar? O si sus gastos médicos por las fracturas múltiples superan los 5 UIT del SOAT. Para todo eso, la señora Torres tiene que demandar a la empresa, y ahí es donde entra otra póliza, el seguro de responsabilidad civil de la empresa. Ese seguro es el que finalmente pagará la indemnización completa que ordene el juez. En resumen, el SOAT es para la emergencia médica inicial. El seguro de responsabilidad civil es el que paga la reparación integral de todos los daños materiales y morales después de un juicio. ¿Qué quiere decir esto? Y en conclusión, que el SOAT tiene un límite de UIT para poder resarcir los daños, tanto físicos, morales y psicológicos, que pueda tener la víctima, pero este no se encarga de resarcir los bienes materiales. Esto ha sido toda nuestra exposición. Hemos desarrollado los dos casos de manera correcta. Gracias.